Vamos a leer en el libro de Lucas, el capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Dice el versículo 6. Hay un título allí. Jesús ante Herodes. Dice verso 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Ahí, por el momento, la lectura de la palabra. Aquí vemos a una persona que, siendo autoridad política, era malvado, era cruel. Los Herodes tenían una historia cruel. Sus actos eran conocidos por su crueldad. Pero ¿qué puedo ver yo aquí? ¿Qué podemos ver? Que él tuvo el privilegio a pesar de su vida malvada, de sus actos malvados, de su fama de ser cruel, tuvo el privilegio de estar frente al Señor. O sea, la salvación es para todos. Que nadie se sienta excluido. Nadie puede decir que no tiene la oportunidad de ser salvado, de ser creyente. Todos tienen la oportunidad. Todas las personas tienen la oportunidad. Aquí vemos a un hombre, lo más malo de lo malo de su época, político, y se le da la oportunidad de estar frente al Señor, frente al Rey de Reyes, Señor de Señores, frente al Dador de la vida. Y no podemos decir que Herodes no sabía nada del Señor. Herodes sí sabía del Señor. Y tal vez en esta tarde haya personas que sepan del Señor, sepan muchas cosas, pero estando frente al Señor, actúan de mala forma. Y aquí tenemos ejemplo de Herodes. Él actuó de mala manera, estando frente al Señor. En primer lugar, versículo 8, dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Y hay muchas personas que se alegran frente al Señor, frente a la noticia del Señor. Cuando se habla de la Biblia, se habla de Dios, se habla de la palabra, o se cantan algunos himnos, hay personas que no son creyentes y se alegran. Cuando se hablan de esas cosas, se sienten bien, se siente un ambiente agradable y lo reconocen. Se alegran mucho, pero no creen en el Señor. Lo vuelven a rechazar. Su motivación para estar alegres, dice, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle alguna señal. Hay personas que buscan al Señor por las razones equivocadas. En el tiempo del Señor lo buscaban por sanidades, lo buscaban por la alimentación de los panes, de los peces, y el Señor lo reconoce. Ustedes me buscan porque comieron del pan y se saciaron, pero no estaban buscando las cosas espirituales. 10 leprosos lo buscaron por sanidad. Hay mucha gente que busca al Señor por sanidad,
pero solamente un leproso volvió, y aquel recibió la salvación. Hay personas que dicen, el Señor me ha sanado. Puede ser el Señor en su misericordia soberano, puede hacerlo, pero eso no significa que usted sea salvado de la condenación eterna. Matrimonio a punto de morir por el COVID, el Señor en su misericordia los sanó, al borde de la muerte los sanó, les devolvió la salud. Se acercaron un poco al Señor, pero ya volviendo a la normalidad, nos alejamos, así en la naturaleza humana. Herodes se alegró mucho porque había oído cosas del Señor, sabía del Señor, pero no eran las razones correctas. Quería que el Señor le hiciera alguna señal, alguna señal. ¿Y cuántas personas en el día de hoy buscan la señal, la señal? Pues bien, hay testimonio de que el Señor en algunos momentos extremos ha dado alguna señal a personas, y estas personas cuentan su testimonio, que a través de eso conocieron al Señor como Salvador personal. Pero, como se explicaba en la predicación anterior, la señal que dejó el Señor más potente, más poderosa, es la resurrección del Señor Jesucristo, la resurrección de entre los muertos. Que si el Señor no hubiera resucitado, nosotros seríamos los más dignos de lástima de este mundo. Había oído cosas del Señor, deseaba verle. Hay personas que desean saber más del Señor, desean saber cosas del Señor, desean acercarse a su palabra, a las cosas espirituales. Pero a fin de cuentas pasa el tiempo y van pasando los meses y pasan los años, pero no toman decisiones. Pilato, que era otro político, fue más allá y preguntó qué es la verdad. Pero después de preguntar, él dio la media vuelta y se fue, no esperó la respuesta del Señor. Aquí Herodes se alegró de ver al Señor, había escuchado cosas acerca de él, esperaba ver alguna cosa milagrosa, alguna señal del Señor. Totalmente las razones equivocadas. Pudo haberle preguntado, pudo haber preguntado acerca de su vida espiritual. Él tenía testimonio de su vida. ¿Se acuerda que nos habla el relato acerca de Juan el Bautista, que le enrostraba su pecado a Herodes, porque estaba viviendo con la mujer de su hermano? No te es lícito, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y sabemos que Juan pagó con su vida decir la verdad a este hombre, Herodes. Pudo haberle preguntado de aquello. ¿Qué piensas tú de lo que me decía Juan, de mi situación? Pero él quería solamente ver señal. También hay personas que actúan como Herodes, en el caso del versículo 9, cuando dice, y le hacía muchas preguntas, muchas preguntas. Conozco personas que una y otra vez, cada cierto tiempo, hacen preguntas de la Biblia, pero no son preguntas respecto a su vida espiritual, son preguntas extrañas, capciosas, porque piensan que la Biblia se contradice. Encontré esto y aquello, encontré este versículo, pero se contradice con este otro, tratando de buscar alguna cosa polémica en la palabra, en la escritura. Ahí está Herodes, frente al Señor. No le importa quién es el Señor, quiere hacer preguntas solamente. Preguntas. No se nos dice qué preguntas le hacía, pero este hombre llevaba tiempo. Vuelvo al caso de Juan el Bautista, cuando estaba encarcelado, Herodes iba y no lo soltaba. E iba donde Juan y le escuchaba atentamente. O sea, era un hombre que había acercado su vida a las cosas espirituales, había algo en él. Que no te pase, amigo, amiga,
que no te pase, que sigas los mismos pasos de este Herodes, que te alegras con las cosas espirituales, te alegras con las reuniones, con los cantos, con los himnos, te alegras estar en un grupo de creyentes, pero tú no eres creyente, tú no eres cristiano, no has dado el paso de fe, no has reconocido al Señor como tu Salvador. Herodes se alegró, Herodes hizo muchas preguntas, pero sabemos dónde está en el día de hoy Herodes, en la condenación. Lo más importante no son las preguntas, no es alegrarse por estar frente al Señor, es conocerle, es arrepentirse frente al Señor, postrado delante del Señor, reconocer nuestro pecado, aceptar, recibir lo que el Señor nos está dando, recibir al Señor como nuestro Salvador. Le hacía muchas preguntas. Siempre invitamos a nuestros amigos a que nos hagan preguntas, y es bueno. Yo siempre digo, hagan preguntas, pero no caigamos en lo de Herodes. ¿Cuál es la intención de tus preguntas respecto a la Biblia? ¿Es saber cómo puedes ir al cielo? ¿Es saber cómo puedes conocer más al Señor? ¿O es tratar de investigar para saber si se contradice la Escritura, o preguntas capciosas para hacer caer al hermano? El Señor no le responde. El Señor no respondió palabra alguna. Y es interesante porque me viene a la mente la historia que contó el Señor del rico y Lázaro. Cuando ese hombre está en el infierno y pide misericordia por los que están vivos, que vayan y le hablen a sus parientes vivos para que no vengan a este lugar de condenación. ¿Y qué es lo que le responden? A Moisés tienen, que los oigan, a ellos, a Moisés y a los profetas. Herodes tenía la palabra, Herodes había escuchado a Juan el Bautista, Herodes sabía de las cosas espirituales de Israel, pero lo más importante, teniendo al Señor enfrente, no le reconoció como el Mesías de Israel, no le reconoció de la forma que el Señor pretende que le reconozcamos, Rey de reyes, Señor de señores, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, un poderoso Salvador que es capaz de limpiar nuestra maldad, capaz de perdonar nuestros pecados con su sangre preciosa, comprarnos a precio de sangre. Y el mundo religioso, versículo 10, estaban los principales sacerdotes, los escribas, acusándole con gran vehemencia. Ahí está la religión que en apariencia debiera estar preocupada de las cosas espirituales. Y en el día de hoy es lo mismo. Las grandes religiones que los hombres siguen, les interesa todo menos la persona del Señor Jesucristo y la salvación que Él ofrece. Personas en altos cargos religiosos preocupadas de hacer pactos con los políticos, preocupadas de que le den dinero, de hacer sus giras, y cuando están frente a miles de personas, en vez de predicar de la salvación, hablan de otras cosas que son vanas, que no tienen importancia para lo eterno, para lo espiritual. Los principales sacerdotes, los escribas, con gran vehemencia acusaban, hablan palabras bonitas, hablan palabras elocuentes, pero que nada tienen que ver con el Señor, incluso son contrarias al Señor. La religión popular y su líder ya dicen que el infierno es lo que vivimos aquí en la tierra, que no existe lo que la Biblia menciona como el infierno. ¡Qué terrible! Si el Señor nos salva, si el Señor ofrece salvación, es de ese lugar, de un lugar de condenación, de un lugar real. Y el Apocalipsis habla de un lago que arde con fuego y azufre.
Y si la Escritura lo menciona y lo dice, es porque ese lugar existe y es real. Y bueno, después Herodes abiertamente se manifiesta y dice que con sus soldados le menospreció, le escarneció. Ahí se mostró abiertamente cómo era. Hay personas que comienzan acercándose al Señor, acercándose a las cosas espirituales, que se alegran, que están alegres porque algo sienten, algo experimentan en un ambiente espiritual, pero luego de a poco se van alejando donde no hay señal, donde no experimentan nada, y dejan de lado lo más importante al Señor, y ya posteriormente las personas se manifiestan abiertamente lo que hay en su interior, menosprecio y escarnio por la persona del Señor. ¿Cuántas personas que en el día de hoy reniegan totalmente de Dios, del Señor, de la religión, en algún momento estuvieron en un lugar congregados, abriendo la palabra de Dios, y hoy día están totalmente contrarios? Tuvieron su oportunidad también, como Herodes tuvo su oportunidad frente al Señor, cara a cara. Pudo haber sido el encuentro más formidable. Puede haber sido este encuentro terminar en una historia feliz, que Herodes se hubiera arrepentido de su vida y hubiera recibido al Señor como el Mesías. Y no es imposible, el libro de los Hechos habla de personas políticos que se convirtieron al Señor. Y el 12, Pilato y Herodes se hicieron amigos aquel día. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice un refrán popular. Bueno, estos hombres estaban enojados. Y sabe que lo veo yo en el día de hoy. Distintos grupos que no se pueden ver entre sí, que tienen distintas banderas de lucha, pero al momento de llegar a la persona del Señor, ellos se unen, se hacen amigos para ir en contra del cristianismo. Si el mundo no ha cambiado, porque la naturaleza humana no cambia. La invitación es que creamos en el Señor Jesucristo como Salvador personal. No dejemos pasar la oportunidad. No dejemos pasar esta oportunidad. Que el Señor bendiga su palabra.